¿Qué tal, queridos niños? ¿Cómo están? Estamos en nuestro día número 2 de reflexión sobre nuestros aprendizajes y seguimos aprendiendo. El día de hoy vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes en el área de ciencia y tecnología y nuestro tema, así descubrí cómo ocurre el día y la noche. Empezamos el día dándole gracias al Señor por este hermoso día que Él nos regala y pedirle siempre que cuide de cada uno de nosotros. Vamos a iniciar el recorrido de hoy. Hoy recordarás la actividad por qué ocurre el día y la noche. Vas a buscar en tu portafolio la actividad del día 4 de la semana 22 y autoevaluarás tus aprendizajes, es decir, revisarás tus trabajos y reflexionarás sobre qué aprendiste, cómo lo aprendiste, cómo te sentiste, qué dificultades surgieron y cómo las resolviste. A partir de ello plantearás acciones para mejorar tus aprendizajes. ¿Qué es una autoevaluación? Es revisar y valorar por ti mismo o misma tus acciones, tus actividades, a fin de reconocer tus logros y lo que debes de hacer para mejorar tus aprendizajes. Nuestras metas para hoy es reflexionar sobre los aprendizajes que obtuvimos al explicar cómo ocurre el día y la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra e identificar qué aspectos debemos de mejorar. Plantear metas y acciones de mejora para seguir aprendiendo. Comencemos. Lee la siguiente situación. Daniel es un niño de tercer grado. Él se encuentra entusiasmado por las nuevas ideas que aprendió sobre cómo ocurre el día y la noche. Ahora desea compartir con sus familiares estos aprendizajes, pero no está seguro de qué debe hacer para explicárselos. ¿Qué crees que deba hacer? Creo que revisaré mis hojas de registro de las actividades del día 4 de la semana 22 para recordar qué aprendí, cómo aprendí y qué puedo hacer para explicar mis aprendizajes a mis familiares. Vamos a acompañar a Daniel en la autoevaluación de sus actividades del día 4 de la semana 22. Préstale mucha atención porque son los pasos que tú también vas a seguir para poder autoevaluar tus aprendizajes. Daniel buscó en su portafolio las hojas de registro de la actividad por qué ocurre el día y la noche a fin de revisar y recordar con mayor detalle los pasos que siguió. Lee con atención. Lo primero que recordó fue su meta, el cual era explicar que el ciclo del día y la noche se produce por el movimiento de rotación de la Tierra. Él escribió en su cuaderno semana 22, día 4, actividad, ¿por qué ocurre el día y la noche? Su meta, explicar que el ciclo del día y la noche se produce por el movimiento de rotación de la Tierra. Para lograr la meta, Daniel tenía que responder una pregunta de investigación, al igual que tú. Luego, comprobar si era verdadera o no, de acuerdo con la información proveniente de fuentes científicas. La pregunta de investigación fue, ¿por qué se produce el día y la noche? Daniel pensó en qué criterios debía considerar para saber si logró o no su meta. Explicar sobre la base de una experiencia por qué se produce el día y la noche para plantear una respuesta inicial a la pregunta de investigación. Explicar el ciclo del día y la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra sobre una base de fuentes de información científica, es decir, después de haber buscado e investigado en muchos libros o utilizando un modelo o una representación. Para revisar si logró la meta, Daniel elaboró un cuadro como el siguiente con la ayuda de un familiar. Para lograr la meta, expliqué sobre la base de una experiencia por qué ocurre el día y la noche para plantear una respuesta inicial a la pregunta de investigación. Él lo ha marcado cómo lo logré. Observa cómo reflexionó Daniel sobre los avances en sus aprendizajes. Daniel señaló que logró explicar o dar una posible respuesta a la pregunta de investigación sobre la base de una experiencia, es decir, sobre lo que él sabe. Y lo hizo así. Las preguntas de investigación fueron ¿por qué se produce el día y la noche? Las preguntas complementarias son unas preguntas que le van a ayudar a responder la pregunta de investigación. Esas preguntas fueron ¿dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar?
ahora escribió 2 posibles respuestas a nuestra pregunta de investigación, que fue esta. El día y la noche se produce porque la Tierra da vueltas cuando el Sol no la alumbra, y es de noche cuando el Sol sí la alumbra y es de día. El día y la noche se produce porque la Tierra da vueltas. Cuando el Sol no la alumbra es de noche y cuando el Sol sí la alumbra es de día. También la Tierra flota y se mueve y el Sol arde y hace mucha calor cuando es de día. Ahora responde, ¿cuál era la pregunta de investigación? ¿Qué interrogantes ayudan a responder las preguntas de investigación? Las preguntas complementarias. ¿Cuál de sus respuestas a la pregunta de investigación te parece mejor? ¿La respuesta número 1 o la respuesta número 2 y por qué? Recuerda que las respuestas iniciales se basan en nuestras ideas y experiencias. Durante el proceso de investigación, dichas respuestas se comprueban o se modifican si es necesario. Observa las imágenes de los modelos A y B de la experiencia, cómo se relaciona la respuesta de Daniel con lo que se representa en los modelos. ¿Recuerdas estas imágenes? Tú también las has trabajado. Cuando alumbraba la linterna la casita representaba el día y cuando giraba ya no alumbraba la casita, entonces en la casita era de noche y el niño representaba a la tierra. Entonces ahí tenemos los modelos A y tenemos el modelo. Hasta el momento, ¿por qué crees que ocurre el día y la noche? ¿Qué crees que piensa Daniel? Señala y anota la respuesta que consideres correcta. ¿Por qué crees que ocurre el día y la noche? ¿Será porque el sol se mueve y alumbra? ¿Porque la tierra se mueve? ¿Porque la tierra gira sobre sí misma y el sol alumbra uno de sus lados? ¿Cuál de estas respuestas tú crees que es la correcta? Daniel recordó que para comprobar su respuesta siguió un plan de acción. ¿Qué fue? Lo primero, consultar información respecto a la pregunta de investigación. Puedes leer la ficha, cómo se produce el día y la noche. Seleccionó información que sea útil, elaboró un modelo, organizó la información en un esquema para explicar por qué y cómo se produce el día y la noche. Al revisar uno de los criterios para lograr la meta, Daniel no estuvo muy seguro de lo que hizo. Observa lo que marcó. Expliqué por qué ocurre el día y la noche y su relación con el movimiento de la Tierra. Daniel no estaba seguro, pero sin embargo, y marcó en el recuadro que logró la meta. Luego de seguir el plan de acción, Daniel planteó la siguiente respuesta para explicar por qué se produce el día y la noche. El día y la noche se produce porque el sol alumbra una parte de la Tierra en el día y la otra parte que no alumbra el sol es de noche. Y cuando la Tierra da vuelta otra vez, la parte oscura ya no es oscura y se hace día. Recuerda, para comprobar las respuestas iniciales y dar una mejor explicación es necesario contrastarlas y complementarlas con información confiable proveniente de fuentes científicas. Es decir, que tenemos que investigar. Ahora reflexionemos. En su respuesta o explicación, Daniel consideró como información científica la que leyó en la ficha. ¿Cómo lo sabes? Las respuestas de Daniel se basan en la utilización de modelos sobre el día y la noche. ¿Cómo lo sabes? ¿A qué se está refiriendo con el modelo? Se está refiriendo a cuando alumbraron la casita con la linterna, el modelo A y el modelo B. ¿Lo recuerdas? Daniel luego revisó si en su respuesta había incluido ideas que respondieran a las preguntas complementarias. ¿Dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? La Tierra da vueltas, sí se mueve. Me faltó indicar cómo se mueve. ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? El Sol alumbra una parte de la Tierra. En esa parte es de día. ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar? El Sol alumbra una parte de la Tierra en el día y la parte que no alumbra es de noche. Creo que me falta ideas, dice Daniel. Ayuda, Daniel. ¿Qué información crees que le faltó incluir? ¿Dónde puede buscar la información que le falta? Daniel se siente contento por las ideas que ha relacionado para dar su explicación. Sin embargo, se ha percatado de que en su respuesta faltan algunas ideas. ¿Crees que realmente logró la meta? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué debe hacer para mejorar su explicación sobre por qué ocurre el día y la noche? Observa lo que hizo Daniel para mejorar su explicación. Volvió a revisar su plan y las acciones que realizó.
También identificó las que quizás le faltaron realizar. Recordó que leyó la ficha, por qué se produce el día y la noche y que registró ideas acerca del texto. Pensó que sería ideal volver a leerlo para completar su explicación. Anotó estas ideas para relacionar el ciclo del día y la noche con el movimiento de rotación de la Tierra. El movimiento que realiza la Tierra es girar alrededor de su propio eje. Ese movimiento es conocido como rotación. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su propio eje. El movimiento de rotación de la Tierra genera el ciclo entre el día y la noche. De esa forma, mientras en algunos lugares del planeta es de día, en otros es de noche. Ayuda, Daniel. ¿En qué parte del texto se encuentra la información que anotó? ¿Qué otra idea crees que puede incluir? También recordó que le faltaba revisar si había comprobado o no su respuesta inicial y comparar su explicación con las nuevas ideas que pudo incluir. A un inicio, estas dos fueron sus respuestas. La respuesta después de haber investigado es esta. Revisa las posibles respuestas que escribiste. ¿Estás de acuerdo con lo que pusiste? ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo porque cuando hice que la linterna alumbre, le alumbra solo una parte y ahí es de día, y cuando no le alumbra es de noche y después da una vuelta y alumbra la otra parte. ¿En qué crees que se basó Daniel para afirmar que sí estaba de acuerdo con su respuesta inicial? ¿En la información científica del texto o en la elaboración del modelo? ¿Llegaste a construir tu modelo? ¿Llegaste a representar tú el día y la noche? Observa el modelo que construyó Daniel. ¿En qué se parece al tuyo? Por ejemplo, aquí ha representado a Perú, aquí ha representado a China y aquí está representando el día y la noche. Tú seguiste estos procedimientos. ¿Qué pudo representar Daniel mediante su modelo? Señala las alternativas que consideres correctas. ¿Representó al Sol y la Tierra? ¿Representó el movimiento del Sol alumbrando la Tierra? ¿El movimiento de rotación de la Tierra? ¿Qué ocurre cuando el Sol alumbra un lado de la Tierra? Elaborar modelos es hacer una representación de fenómenos naturales, como el día y la noche, en maquetas u otras formas, las cuales nos ayudan a comprenderlos y explicarlos mejor. Al revisar otra vez su plan de acción, Daniel observó que se le había sugerido elaborar esquemas sobre cómo ocurre el día y la noche, y que tal vez eso le podría ayudar a complementar su información. ¿Qué crees que representó Daniel con esos esquemas? Representó el día y la noche, ¿verdad? Se observa dónde ocurre el día y la noche, porque si quisieras dibujar al Sol, ¿dónde lo ubicarías? Tenemos el esquema que ha representado Daniel. Para lograr explicar por qué ocurre el día y la noche, Daniel volvió a escribir su respuesta a la pregunta de investigación. Incluyó información sobre el movimiento de rotación y algunos esquemas. Estas son algunas de las ideas que incluyó. El día y la noche se produce porque la Tierra da vueltas o gira sobre su propio eje. Este movimiento se llama rotación. Cuando la Tierra gira, el Sol alumbra a un lado y se produce el día, mientras que en el otro lado del planeta, que no recibe luz, es de noche. Luego de reflexionar sobre sus aprendizajes, sus logros y las acciones que realizó, Daniel presentó su explicación ante sus familiares. Ellos contaron cómo se sintió. Contento porque tiene nuevas ideas. He entendido por qué ocurre el día y la noche y la importancia que ello tiene para organizar sus actividades personales y en familia. Se mostró muy seguro al brindar la explicación. Utilizó como apoyo el modelo que elaboró. Su papá le sugirió que anote aquellas acciones o estrategias que lo ayudaron a dar una mejor explicación a fin de tenerlas en cuenta durante sus próximos aprendizajes. Esto es lo que registró Daniel: acciones para mejorar mis aprendizajes. Continuar haciendo lo que hice bien, como por ejemplo, anotar las ideas y los pasos al desarrollar las experiencias, desarrollar más experiencias o construir modelos que faciliten la comprensión de los demás, expresar las respuestas a las preguntas de investigación con mis propias palabras, las acciones que me ayudan a mejorar, leer para saber más porque en algunos lugares es de día y en otros es de noche.
Verificar que mis explicaciones estén basadas en información científica de las fichas u otras fuentes confiables de consulta. Seguimos aprendiendo. Ahora, llegó el momento. Así como Daniel revisó detalladamente sus trabajos y reflexionó para identificar si logró la meta de la actividad, te invitamos a revisar tus propios trabajos. De ser necesario, pide ayuda a un familiar y lee la ficha. Reflexiono sobre mis aprendizajes. ¿Por qué ocurre el día y la noche? Para orientar y registrar tu autoevaluación. La ficha se te va a enviar a través del WhatsApp, pero también vamos a aprovechar para poderlo analizar. Reflexiono sobre mis aprendizajes. ¿Por qué ocurre el día y la noche? ¿Qué metas se propusieron en la actividad? ¿Qué consideras para saber si lograste tus metas? Revisa este cuadro que tú tienes en el cuaderno. Aprendizajes o criterios. ¿Explicaste sobre la base de la experiencia por qué ocurre el día y la noche? ¿Lo lograste? ¿Estás en camino o aún necesitas ayuda? Ahora reflexionemos. Revisa la pregunta de investigación y la posible respuesta. Verifica, comprueba si la posible respuesta se relaciona con la experiencia realizada con el modelo. Es decir, cuando tú has experimentado el día y la noche a través de la linterna o a través de la representación del planeta. Identificaste lo que hiciste bien y las dificultades que tuviste, registraste tus avances en la tabla. El segundo criterio en la tabla, explicaste por qué ocurre el día y la noche y su relación con el movimiento de la Tierra sobre la base de fuentes de información científica y utilizando un modelo. Después de haber investigado, lograste explicar por qué ocurre el día y la noche. ¿Lo lograste? ¿Estás en camino o aún necesitas ayuda? Ahora vamos a reflexionar. Revisa el plan de acción, es decir, los pasos que tú tenías que seguir. Realizaste todas las acciones e identificaste cuáles fueron las más fáciles y las más difíciles y por qué. Analizaste las respuestas o explicación a la pregunta de investigación con base a las preguntas complementarias. Explicaste tus ideas tomando en cuenta la información científica que podría haber sido la ficha de información u otra fuente de consulta, o la experiencia con el modelo construido. Comprendiste el texto informativo y lo analizaste para saber si faltaron ideas científicas en tu explicación. Analizaste lo que se representó con el modelo y el esquema. Mejoraste tu explicación basando tus ideas en información científica y el modelo o incluyendo esquemas. Identificaste lo que hiciste bien y las dificultades que tuviste. Planteaste acciones o estrategias para mejorar tu explicación, registraste tus avances en la tabla, dialoga en familia luego del proceso de autoevaluación. Planteaste cómo te sientes cuando tienes dificultades, cuando logras tus aprendizajes o cuando pides ayuda ante una dificultad. Comunicaste para qué sirvió lo aprendido y cómo te sientes. Propuesta de acciones para mejorar tus aprendizajes. Lo que voy a continuar haciendo, es decir, las cosas que hiciste bien, lo que voy a tener en cuenta para mejorar. ¿Qué debemos de mejorar? Tal vez realizar más lectura, realizar más ejercicios de comprensión de textos. ¿Qué? Entonces vamos a pensar en qué es lo que debemos de tener en cuenta para poder mejorar y completamos el cuadrito. Tras haber resuelto la ficha, responde las siguientes preguntas sobre la actividad. ¿Por qué ocurre el día y la noche? ¿Cuál era el propósito o la meta de la actividad? ¿Qué parte de la actividad te fue fácil de realizar y por qué? ¿En qué parte de la actividad tuviste dificultades? ¿La superaste? ¿De qué manera? ¿Cómo te sientes si no logras llegar a la meta? ¿Intentas otras formas de alcanzarla? ¿Cuáles? Explica a tus familiares con tus propias palabras qué estás aprendiendo, de qué manera y cómo te has sentido a partir de la revisión y reflexión sobre tus aprendizajes. Asimismo, coméntales qué aspectos te faltan mejorar y las metas y acciones que realizarás para lograrlo. Reflexiona sobre tus aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso, luego reflexiona y escribe las respuestas.
¿Comprendiste la meta de la actividad? ¿Revisaste por qué y cómo aprendió Daniel en la actividad? ¿Por qué ocurre el día y la noche? ¿Explicaste por qué ocurre el día y la noche sobre la base de una fuente de información científica y o utilizando un modelo? ¿Reflexioné a partir de la revisión de los pasos para dar respuesta a las preguntas de investigación? ¿Expresaste cómo te sentiste durante la actividad e identificaste tus logros y dificultades? ¿Propusiste acciones de mejora para seguir aprendiendo? Después de marcar nuestros aprendizajes en el cuadro, estamos terminando con la reflexión de nuestro día número 2. A cuidarse un montón, queridos niños, y nos estamos volviendo a ver el día de mañana.